Soy Juan Carlos Junio, estoy en el Centro Cultural de la Cooperación, soy su director. Me siento un militante político en primer lugar, y también un militante social, un militante cultural y parte de un enorme movimiento que es justamente el movimiento cooperativo al que está integrado nuestro Centro Cultural, que es un movimiento de maravillosos valores humanísticos, solidarios, así que en gran parte todo eso soy yo, o eso soy yo. En mi vida he tenido solo dos amores barriales. El primero, creo que es el que marca la vida de todos, es el barrio de Colegiales, donde nací y viví mis primeros 30 años. Y el segundo, los segundos 30 en Parque Chas, en Villa Urquiza. Bueno, Colegiales cuando yo era niño era el típico barrio porteño, de ya viejos y antiguos adoquines con pastito entre ellos, casi sin autos. Cuando jugábamos al fútbol y venía un auto cada media hora, uno gritaba auto y entonces parábamos de jugar hasta dentro de media hora que venía otro auto. Mucho de nuestra vida estaba ligada a la amistad con los otros muchachos con los que compartíamos fuertemente la vida. Debo decir que transcurridas ya 5 o 6 décadas, muchos de esos amigos de los 3, 4 años de la cuadra, varios de ellos siguen siendo mis amigos, sigo yendo yo como entonces al club de mi barrio donde seguimos compartiendo la vida, un caso bastante raro, digo, desde el punto de vista de la permanencia de una amistad tan prolongada, tan entrañable. El Club Deportivo y Social Colegiales, que estaba por supuesto a la vuelta de nuestra casa. Allí nos vinieron a buscar un día cuando teníamos 10 años y recuerdo que vino un hombre del club y estábamos todos allí, nos invitó a jugar al básquet. Bueno, allí fuimos y ya no nos fuimos nunca más. Yo jugué al básquet hasta los 24 años en las divisiones inferiores y en otras, y el club se transformó ya en parte de la vida no solo deportiva sino social. Se amplió el núcleo de amigos, yo fui directivo del club a los 17 años, muchos de los otros muchachos de mi barra también, y somos directivos del club desde hace 50 años. Yo vivía en un hogar donde había un clima también de lectura, un clima cultural, tanto mi padre como mi madre. Mi madre no era una mujer con estudios universitarios ni secundarios, sin embargo era gran lectora de novela, de poesía y siempre tuvo fuertes inquietudes políticas. Mi padre sí era un hombre muy culto, en mi casa había una biblioteca importante, se leía mucho más que nada los clásicos. Leí tempranamente a ingenieros, Aníbal Ponce, empecé a leer las biografías de nuestros grandes fundadores de la patria, de nuestros próceres, de San Martín, de Moreno, de Belgrano. Leía entre los clásicos a la literatura rusa, presoviética. Y en el secundario, que fui a la escuela que íbamos todos, al colegio que íbamos todos, al Nacional Roca, que estaba en Amenábar y Sucre, bueno, allí ya desplegué militancia política. Yo me afilié a los 13 años a la Juventud Comunista y siempre milité. Más de una vez estuve con otros compañeros a punto de que nos expulsen del colegio por nuestra militancia, así que en ese sentido tengo, en fin, una experiencia temprana. Vi cómo se llamaban en cana a mi mamá a los 10, 11 años, 10 tipos en 2 autos. Así que todo eso fue marcando muy tempranamente mi impronta
de compromiso, no con la política, sino con la lucha política, que son dos esferas que se deben complementar. Por supuesto, militamos con un ideario socialista en un mundo donde el socialismo, digamos, era una perspectiva de transformación política, yo diría tangible, real, fundamentalmente desde el gran envión posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que la Unión Soviética juega un rol, el Ejército Rojo, decisivo para la derrota del nazifascismo, y eso genera en Europa y en toda América Latina y en las fuerzas progresistas un gran crecimiento del ideario socialista, de la cultura de izquierda, y también llega a nuestras playas, a nuestra cultura, y tiene una instalación muy fuerte. Bueno, mi vida cambió bastante porque cuando tenía 16 años murió mi papá, dejé de estudiar el secundario, fui a trabajar, porque un poco se trataba de eso, había que parar la olla, mi mamá se enfermó, y un día me trajo una tarjetita de Jacobo Amar, que era un dirigente del movimiento cooperativo de crédito al que yo no conocía, para que vaya a ver a un tal Floreal Gorini. Yo tenía 16 años, fui a Corrientes 5077, bastante atemorizado, y bueno, ahí conocí a Floreal, que era un hombre joven, yo era muy adolescente, y comencé a trabajar al otro día en el Instituto Movilizador hasta ahora. Desde temprano todos tenían veneración por Gorini, que venía de ser un dirigente gremial muy importante, un gran luchador. Era efectivamente un hombre de una extrema sencillez, de una gran autoridad moral, de un extraordinario nivel político y cultural. El instituto era un núcleo chico todavía, y entonces ya conviví y recibí su influencia desde esa temprana edad. El movimiento cooperativo desde entonces, precisamente por la impronta de Floreal y de otros dirigentes muy emblemáticos que fundaron este movimiento hace 58 años, tenían una visión ideológica, política del cooperativismo como un instrumento fuertemente transformador para la sociedad. Efectivamente hubo una confluencia, una fuerte comunión entre lo que yo traía de mis primeros años de militancia, lo que traía de mi hogar materno y paterno, y con toda esta lucha del movimiento cooperativo. Vino el golpe de Onganía, que fue un golpe tremendo para todos nosotros. Hay que decir que no fue solo el movimiento cooperativo, fue la noche de los bastones largos, represión al movimiento obrero. Nosotros fuimos uno de los primeros, pero fue una dictadura muy cerril, muy feroz. Era una época no solo opresiva, sino represiva, más que nada hasta el Cordobazo, en que el Cordobazo lo quiebra la dictadura de Onganía, y genera una recomposición, yo diría, de la subjetividad en todos nosotros, del estado de ánimo muy fuerte, porque estalla el movimiento obrero dirigido por líderes que nosotros valorábamos muchísimo, como Tosco, Atilio López. Yo personalmente, bueno, les dije, los primeros 30 años viví en Colegiales, nos fuimos precisamente por un tema represivo, con mi mamá y con mi hermana de Colegiales, ya ahí nos separamos, cada uno fue por su lado, yo estuve un tiempo por allí un tanto escondido, y por lo tanto vivía ese clima opresivo, pero teníamos por nuestro compromiso militante una fuerte actitud de enfrentar esa situación. Convive el rasgo opresivo y oscurantista con la dinámica subjetiva que te genera
un espíritu de lucha y un espíritu colectivo con los otros que forman parte de todo eso, ¿no? Y bueno, seguí entonces con mi vida, que era el club de mi barrio, que eran mis lecturas, mi militancia política partidaria y el trabajo en el movimiento cooperativo. Pasaron unos pocos años, 4 o 5, decidí terminar el secundario, lo hice por ahí de noche, y ya tenía la vocación de la historia, y en el 70 ingresé en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí estuve unos primeros años del declive fuertísimo de la dictadura de Onganía y Lanusse, el advenimiento del proceso revolucionario de la vuelta de Perón del 73. Allí fui ya miembro del centro de estudiantes, fui electo consejero estudiantil en la facultad. Tuvimos esos años de revolucionarios, de lucha entre todos por el socialismo, desde las diversas identidades, que terminó con la tragedia de la dictadura. Cuando vino la dictadura yo ya terminaba mis estudios de historia. Sí, la dictadura del 76 fue mostrando, a poco de andar, no se demoró demasiado, un rasgo que no habíamos vivido los que habíamos vivido otros momentos o de dictaduras abiertas y claras o de periodos de gobiernos cívico-militares represivos. Por lo tanto, la reacción frente a esas situaciones, los que militábamos la teníamos presente. Imaginábamos un periodo de ilegalidad con un componente represivo, pero francamente no imaginábamos que se venía un genocidio en masa. Yo tengo amigos desaparecidos, compañeros de mi facultad, del club de mi barrio. Allí estuvimos transcurriendo en la resistencia a esa dictadura. Bueno, nos tocó, nacieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que fueron una fuerza insospechada, inesperada, a la que todos nos fuimos aferrando, junto con nuestras organizaciones políticas en un momento de gran derrota. Y bueno, desde allí pudimos, en fin, seguir adelante con nuestra lucha hasta que, bueno, la dictadura hizo la catástrofe de Malvinas y comenzó a desplomarse, pero bueno, nos dejó las secuelas monstruosas de los 30.000 desaparecidos y de democracias muy condicionadas por esos tiempos, ¿no? El banco es como nosotros solemos decir, es un empate en el momento de la dictadura que se propone liquidarnos como corresponde a su ideología, liquidarnos por ser cooperativistas, no solo por ser izquierdistas muchos de nosotros. Hay una famosa manifestación que a veces recordamos de un líder empresario que decía que estas cooperativas, aunque fueran dirigidas por sacerdotes católicos, deberían ser cerradas, ya que nosotros, cooperativas democráticas, solidarias, estamos incrustados en el sistema nervioso del capitalismo, que es el sistema bancario financiero. Bueno, ellos se propusieron liquidarnos, haciendo desaparecer la figura cooperativa del sistema bancario como figura jurídica. Allí hubo una lucha notable, creo que también con una gran sabiduría de Florial y los dirigentes, que tenía una regla de oro, que era, a pesar de que se vivía una época tan opresiva, apelar a la base social nuestra, que ya era importante. Eso hicimos para enfrentar a la dictadura, una gran lucha apelando a las pequeñas y medianas empresas, profesionales, gente de la cultura. Hicimos las famosas solicitadas en los diarios, la gente puso su nombre,
en una actitud muy comprometida para ayudarnos a nosotros, para defender a su cooperativa. En realidad nos obligaron a fusionarnos sobre la base de que exigían un capital mínimo muy alto y nosotros sostuvimos la figura de la cooperativa y allí surgieron una cantidad muy numerosa de bancos cooperativos dirigidos por nuestro instituto movilizador. Pasaron los años y muchos bancos, como es conocido, no soportaron digamos, la opresión económica, social del sector pyme. Bueno, no hubo a veces las respuestas eficientes que había que tener desde el punto de vista de los empresarios y muchos cayeron, desaparecieron. El nuestro fue tratando de recoger y salvar muchas casas cooperativas, digamos, las sucursales de esos bancos que se terminaron fusionando esas casas con nosotros. Mientras tanto, tanto yo como los compañeros que fuimos asignados a estar en el banco en su conducción, tanto desde la conducción institucional como los funcionarios que siempre nos sentimos dirigentes, fuimos aprendiendo al calor de las exigencias de la realidad a hacer algo ya muy superior a lo que veníamos haciendo en nuestra pequeña caja de crédito. Bueno, la caída de la dictadura y el advenimiento de la democracia obviamente fue un cambio muy grande, no solo en la política, sino en nuestras vidas. Yo antes utilizaba la expresión opresivo. Opresivo quiere decir que estás todo el tiempo con una situación de temor por vos, por tus hijos, tu familia, tus amigos, lo llevas, digamos, incorporado visceralmente todo el tiempo. Yo ya me había casado, en el 80 y 82 tuve mis hijos, mi hijo Mariano, mi hija Carolina, sigo casado con Noemí hace 38 años. Junto con la democracia ya fui transcurriendo mi vida, también mi vida de padre. Allí ya había terminado mi carrera, me dediqué muchísimo más al movimiento cooperativo. Yo recuerdo que Floreal me insistía que no sea tan disperso, que no tenga tantas cosas. Vinieron los años del menemismo, o sea, el triunfo cultural del neoliberalismo que estaba en las antípodas de nuestro ideario colectivo, solidario, y efectivamente se habían instalado otros valores. Yo suelo decir los valores de Neustadt y Grondona tuvieron un fuerte predicamento en la sociedad que posibilitaron esa catástrofe económica y política. El movimiento cooperativo nos pasábamos dando charlas, conferencias. Yo era uno más de los que hacíamos eso, además de la empresa cooperativa, bastante a contracorriente, ya que estaban esos valores. Allí fue que por el 95-96 vino un día Floreal y me recuerdo que estábamos con Carlos y nos dijo: tengo en la cabeza la idea de formar un centro cultural para hacer un aporte y salir al encuentro de esta derrota. Cuando fallece Floreal, la dirección del movimiento me planteó que venga. Por supuesto lo tomé con alegría, lo tomé como un honor y bueno, y fue un reto. El ideario de Floreal de conformar un núcleo de jóvenes investigadores, tanto de las artes como de las ciencias sociales, fue nuestro norte de nuestro trabajo cotidiano. Claro que había que inventar. Este es un centro cultural atípico totalmente, que se define como un centro cultural de izquierda, en el que los investigadores no los formamos nosotros, sino que provienen en general de la universidad pública, tanto de la UBA como las nuevas del Gran Buenos Aires, y en todos los departamentos fuimos, en fin, haciendo un esfuerzo porque esa joven camada, que la mayoría tenían 23, 24, 25 años, se comprometa con esta identidad,
que comprenda lo que se aspiraba, o sea, que se sostengan en su disciplina científica, artística, que se superen en el marco de esa disciplina y que desde esa legitimidad específica, a su vez, incorporen valores e ideas transformadoras, revolucionarias en el plano de la política, en el plano de los valores culturales. Por eso hablamos de una cultura crítica. Vino este fenómeno latinoamericanista en esos años, desde el triunfo de Chávez hasta aquí. Nosotros aportamos muchísimo a ese fenómeno en nuestro centro cultural y yo diría que recibimos mucho más de ese viento de época que fortaleció a nuestro núcleo del Centro Cultural de la Cooperación en términos de nuestra propia subjetividad y de nuestro compromiso con la lucha política. Estuvo Correa, estuvo García Linera y muchísimas otras personalidades de la cultura nacional y extranjera. Quizá lo más impactante era, antes de su muerte incluso, la figura de Hugo Chávez. Desde ese punto de vista tengo que decir que para mí fue muy relevante. Ahora que falleció Fidel, yo había tenido 2 entrevistas con Fidel anteriormente y quizá eso fue en el sentido que aquí queda planteado el momento más crucial desde el punto de vista de la realización de ciertos sueños que uno tiene de contactarse con personajes claves en la historia de nuestro continente, de nuestro país o de nuestras propias vidas. De cualquier manera, nosotros somos inconformistas por definición, pero tenemos la sensación de que estamos logrando, porque eso es una tarea que siempre será inconclusa, y los objetivos fundacionales del Centro Cultural de la Cooperación, que lo central es el numeroso núcleo que compone el núcleo humano que se ha transformado ya en un gran motor político-cultural. Bueno, el kirchnerismo fue una voltereta notable de la historia, un tanto inesperada, producto de la crisis profunda del neoliberalismo como propuesta a la sociedad que termina en la tragedia del 2001 en la Argentina. Los reclamos históricos que veníamos planteando, tanto en términos políticos como del movimiento cooperativo, cuestiones muy cruciales de la Argentina, moratoria de la deuda, política de derechos humanos de memoria y justicia, distribución de la riqueza, recuperación del rol del Estado, trabajo y estaba perdido, había millones y millones de hambrientos. Néstor empezó a dar respuesta y enfrentar con determinación a poderes locales y poderes internacionales. Fue colocando a la Argentina con el resto de los países del continente, con esos nuevos grandes líderes emergentes, etcétera, etcétera. Y nosotros entonces, gradualmente, como fuerza política, formamos el Partido Solidario, nos fuimos valorando e incorporando. Vino esa gran bisagra que fue la lucha de la 125, ese gran parte de aguas de la Argentina. Allí nosotros ya definitivamente nos fuimos incorporando a ese momento. Y las circunstancias hicieron que tanto Edgardo Ford como yo accediéramos entonces a una banca, Edgardo en la legislatura, yo en la Cámara de Diputados de la Nación, ya Carlos Heller era diputado. Fue una notable experiencia, francamente yo no lo tenía ni previsto, ni siquiera como un sueño, pero bueno, se dio y fue una notable experiencia. Bueno, y seguimos nosotros aportando al fenómeno kirchnerista, lo seguimos haciendo en este momento de derrota a partir del triunfo
del triunfo en elecciones democráticas del macrismo. Yo suelo decir que triunfó en una elección democrática, pero la derecha conservadora en la Argentina nunca fue democrática. A poco de andar siempre reniega del propio espíritu democrático que formula su republicanismo, sino que tiene una fuerte tendencia a la restricción de las condiciones democráticas, así que aquí estamos, transcurrido un año del macrismo, formando parte de todos los que luchamos por recuperar un sistema político popular. La historia es una historia de flujos y reflujos, y nosotros tenemos confianza en el pueblo, en que vamos a retornar, el pueblo va a retornar, como decía Bolívar, el pueblo va a retornar a su cauce en términos políticos, ¿no?